Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos al canal de Aidu México. Eh, Hoy vamos a iniciar con una nueva sección que se llama Herencia y Trascendencia. Bien, esta sección eh, va a ser un tanto diferente a las otras. Aquí vamos a invitar a personas de diferentes instituciones, con diferentes profesiones, de diferentes estados que nos van a compartir sus ideas, sus opiniones, sus costumbres, pero sobre todo vamos a hablar un tanto de aquellas representaciones artísticas que resulten trascendentes para ellas en algún punto, que en algún momento les hayan ayudado a superar algún momento, o bien, por ejemplo, que, no sé, yo creo que a todos nos ha pasado que tenemos canciones, por ejemplo, que musicalizan algún momento en especial de nuestras vidas. Es más o menos lo que haremos aquí. Nuestros invitados lo que intentarán hacer es recomendarnos, como lo dije, algún libro, alguna canción, alguna obra de teatro, alguna película, alguna serie que les hayan sido significativas. Pero bien, lo más importante de esto, y creo que el compartir estas expresiones simplemente es una excusa, porque creo que en el fondo lo que van a terminar explicándonos o lo que nos van a estar compartiendo son sus propios sentimientos y emociones al conocer estas obras, ¿no? Por ejemplo, cuando alguna persona, eh, yo le recomiendo algún libro, eh, quiero que en algún momento esa persona se emocione con ese libro, pues como lo llegué a hacer yo. Y bueno, eh, hoy iniciaremos con un tema que en sí mismo es una expresión cultural enorme. Y bueno, no puedo decir nada más porque es algo de los que nos va a hablar nuestra invitada de hoy, que es una experta en este tema, que es el ajedrez. Y bueno, hoy hablaremos un poco de ajedrez y creo yo que un mucho de este mundo que es el ajedrez. Y bueno, para ello nos acompaña Ameyali Valentín, que ella es maestrante en estudios políticos y sociales por la UNAM, es licenciada en Ciencia Política y Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es entrenadora CISET nivel 3, avalada por la SEP y la CONADE, árbitro oficial de ajedrez con normas de árbitro nacional y seleccionada nacional en el Panamericano de la Juventud 2012, celebrado en Lima, Perú, y finalmente jugadora en diferentes Olimpiadas nacionales y campeonatos nacionales. Hola, ¿cómo te encuentras hoy? Hola Víctor, buenas noches, saludos a todos y todas, y yo muy contenta de estar contigo dialogando, platicando. Al final creo que el ajedrez siempre es punto de intersección, ¿no? Siempre nos permite dialogar con otros, con otras, desde diferentes lugares, diferentes disciplinas, y en parte, ¿no? Esa es la belleza de este juego, este centenario. Sí, claro. Quiero destacar desde ahorita esta parte. Eh, yo a Miyali la conozco porque un muy corto tiempo fue mi maestra de ajedrez. Y bueno, me resulta bastante interesante lo que dices porque justamente cuando comencé a tomar tus clases, eh, vi que puedes utilizar el ajedrez también como una excusa eh, para hablar de muchas cosas, ¿no? Algo que recuerdo mucho es como toda esta historia que hay detrás del ajedrez y que podrías abarcar fácil, al menos una etapa moderna de lo que es toda la historia eh, del ser humano. Sí, totalmente. Cuando se habla de ajedrez, creo que a veces hay muchos mitos al respecto, ¿no? Hay como algunas ideas falsas, como ciertos postulados que no son tan ciertos. Creo que muchas de nosotras probablemente hayamos escuchado estos dichos que de repente dicen sobre si eres bueno en ajedrez, puedes ser bueno en matemáticas, o el ajedrez es solo para personas inteligentes, ¿no?
Y esto dista muchísimo de lo que en verdad es el ajedrez. Hay que partir, y desde mi formación, ¿no? Como politóloga, siempre he defendido y defenderé al ajedrez como un producto material de diferentes tiempos y de diferentes lugares, ¿no? Si nosotros nos vamos al origen antiquísimo del ajedrez y nos vamos 5.000 años atrás, pues vemos que esos primeros inicios, esos primeros bosquejos del ajedrez moderno, pues los encontramos en la India, ¿no? En la India, en un juego que todavía se juega en la actualidad, que es el chaturanga, y que hay ciertos elementos, ¿no? Después viene el tema de los árabes, de los persas. De hecho es bien interesante porque incluso la palabra alfil, ¿no? Que es una de las piezas de ajedrez bastante icónicas. O sea, alfil es una palabra árabe, ¿no? Que significa el elefante. Y que de hecho en el Shatrang, ¿no? Que es un prototipo, un protoajedrez, ¿no? Después del Chaturanga, que todavía se jugaba en la Edad Media, pues el alfil no era como actualmente lo vemos en las representaciones, ¿no? Sino era un elefante tal cual. Entonces, hablar un poco de ajedrez es hablar con la historia, es hablar con la geografía, es hablar con un montón de disciplinas. Y creo que justo ahí es donde radica la importancia de entenderlo, ¿no? Desde diferentes lugares y diferentes aristas y diferentes puntos de diálogo. Sí, claro. Si te parece, quisiera empezar con la pregunta más básica que pude encontrar, y es, ¿qué es el ajedrez? No, algo que, y aquí sí estoy pecando mucho, ¿no? De ser muy subjetiva. Yo creo que en lo social no nada es obvio ni evidente ni sencillo, ¿no? Y que incluso las preguntas aparentemente más simples nos van a remontar un montón de cosas. Y sobre qué es el ajedrez, yo también quisiera saber qué es es el ajedrez. En realidad es muy difícil acercarse a una única definición, es muy complicado, por eso partía con esta idea de que existen como muchos mitos al respecto, ¿no? Como varias ideas a veces un poco erróneas. Y para sustentarme un poco, hay un texto maravilloso de un ex campeón del mundo que se llama Anatoly Karpov, y soviético, por cierto, ¿no? Entonces, Karpov en ese texto define al ajedrez a partir de tres conceptos, ¿no? Que es el ajedrez como arte, el ajedrez como ciencia y el ajedrez como deporte, ¿no? Entonces, yo creo que el ajedrez está interseccionado y se define desde estos tres lugares. En un primer momento, el ajedrez como arte, entendiendo al arte como aquello que tiene una intención, que tiene un registro estético, aquello que trasciende a través del tiempo de alguna manera, que tiene composición y que tiene geometría. El ajedrez tiene todo eso, ¿no? Entonces, de manera muy general, el ajedrez cumple esta primera definición, ¿no? de ajedrez como arte. Si nos vamos al ajedrez como deporte, el ajedrez no solamente es un juego de mesa, ¿no? El ajedrez también, Víctor lo sabe, lo platicamos hace tiempo, el ajedrez estudia, el ajedrez entrena, el ajedrez se llega a maestrías internacionales, hay campeonatos mundiales de ajedrez en sus diferentes modalidades, hay ajedrez clásico, hay campeonatos, ahorita justamente se jugó el Grand Prix en los Estados Unidos, que es un torneo que da clasificación para retar al campeón del mundo. Entonces, es un deporte que requiere entrenamiento, estudio, metodología, estudio sistemático, y que también pues, nos requiere de alguna manera una fortaleza física y mental, ¿no? Cuando hablamos de ajedrez como deporte de alta competencia, tenemos estos grandes maestros y grandes maestros que le pasan 4 horas, 5 horas, 6 horas en una partida, ¿no? El campeonato del mundo que pasó hace unos meses, unos poquitos meses, pues vimos que hubo una partida que traspasó, digamos que los récords al durar un montón de horas, ¿no? Cerca de 10 horas. Entonces, para sostener una partida de 10 horas, necesitas mucha condición física, ¿no? Mental, psicológica, emocional. Entonces, vemos cómo el ajedrez en esta parte de deporte, pues también cumple, ¿no? La parte de la definición. Y finalmente, el ajedrez como ciencia es un tema que también se ha tratado mucho. El ajedrez ha servido de alguna manera para el desarrollo, para el entendimiento de otras áreas. Ahorita se me vienen dos rápidamente, que es uno, la inteligencia artificial. Tenemos como, hay una inteligencia artificial que salió hace unos años de los programadores de Google, que es AlphaZero, ¿no? Que es una inteligencia artificial que la programaron de tal manera que aprendió consigo misma. O sea, no tuvo necesidad de que alguien la programara, solo digamos que la programaron con las reglas básicas de ajedrez, y a partir de ella misma tiró 500 años de teoría ajedrecística, ¿no? Entonces es un monstruo dentro de las inteligencias artificiales, AlphaZero, y también dialoga mucho con las ciencias sociales, aunque no lo pareciera. Hace poco hablaba yo con un maestro internacional
Y al hablar con él, hablamos un poco de cómo las ciencias sociales, cuando hablamos de conceptos, cuando hablamos de leer cosas muy complejas e intentar ocupar conceptos para la lectura de lo social, el ajedrez es un poco lo mismo. Víctor no me va a dejar mentir. En ajedrez ocupamos conceptos, patrones, temas como, no sé, el peón doblado, esquemas estratégicos y tácticos. O sea, son conceptos teóricos que buscan de alguna manera interpretar lo que está en el tablero y de alguna manera pues también dar lectura. Entonces el ajedrez también dialoga con la ciencia desde ese punto, también con las matemáticas, ¿no? Con la geometría, con el tema de, ¿cómo se llama?, de las exponenciaciones en uno de los mitos fabulosos del ajedrez, que es la historia del trigo. Entonces vemos como en una definición como muy sencilla aparentemente, pero también muy general, o sea, el ajedrez se vuelve un concepto pues que dialoga, insisto, con muchos temas, con muchas áreas, pero esa definición, ¿no?, que se la cita a Karpov, pues yo creo que nos permite bastante bien aproximarnos a un posible, ¿qué es el ajedrez? Eh, Cuando estaba leyendo, por ejemplo, un poco tu trayectoria, mencionas que eh, al menos la competencia del Panamericano de la Juventud en 2012 me lleva a la siguiente pregunta. ¿En qué momento lo comienzas a practicar? No sé, ¿en qué edad, pero bajo qué circunstancias? Esa pregunta es bien interesante porque yo empiezo a jugar ajedrez gracias a mi papá. O sea, mi papá no sabía jugar ajedrez, pero le llamaba la atención a algo. ¿Qué me preguntas a mí? No sé, él sabe, ¿no?, que le llamaba la atención al ajedrez. Entonces, yo radicaba en el estado de Oaxaca. Entonces, yo nací en Oaxaca, soy oaxaqueña. Entonces, mis primeros años de jugar ajedrez fueron ahí, en una casa de cultura en la ciudad capital. Y yo tendría cerca de 6 7 años, ¿no?, cuando empecé a mover las piezas. Mi primer acercamiento al ajedrez fue ahí. Y ya después de eso, después de estar muchos años aprendiendo, digamos, cosas básicas, pues ya cerca de los 10 11 años fue que empecé a competir en mis primeras olimpiadas. Entonces, esto es bien interesante porque cuando yo fui creciendo, y esto es una experiencia, o mi experiencia, ¿no?, en torno al ajedrez, noté dos cosas, ¿no? La primera de ellas, la capacidad monstruosa que tiene el ajedrez, insisto, de alguna manera desarrollar en nosotros, nosotras, ciertas habilidades cognitivas, por ejemplo, el tema de la responsabilidad, el tema de la resiliencia, el tema de la madurez emocional cuando tratas las emociones. El ajedrez es una herramienta que nos puede de alguna manera ir ayudando y mejorando en eso. Tampoco es una herramienta mágica, no tampoco resuelve todos los problemas, pero sí de alguna manera nos puede ayudando en eso. Y en un segundo momento, y esto es bien interesante, o sea, yo cuando fui creciendo jugando ajedrez, pues en realidad me di cuenta de un fenómeno bien interesante, ¿no? Que éramos muy pocas mujeres jugando al ajedrez. Y afortunadamente eso con los años ha ido cambiando, bastante, bastante, bastante. Yo cuando tiene más de 10 años que juego ajedrez, pero sí en ese momento éramos muy pocas mujeres, ¿no? En el estado te puedo contar 10 y me estoy quedando, y me sobran dedos probablemente, ¿no? En todo el estado de Oaxaca, a nivel competitivo. Pero afortunadamente, insisto, esa situación ha cambiado un poco, ha ido como permeando esta idea de que las mujeres también podemos jugar al ajedrez. Entonces, esa fue mi experiencia. Ya después de las Olimpiadas, entré a la universidad a estudiar ciencia política y jugué a algunas universidades más. Después me acerqué al tema también del entrenamiento, al tema del arbitraje. Entonces, esa ha sido como muy, muy rápidamente mi trayectoria en el ajedrez. Mm, eh, Ahorita que mencionas la parte de la participación de las mujeres dentro del mismo ajedrez, eh, fíjate que justamente hace no mucho vi una investigación en ese aspecto, que las mujeres quizás en algún momento se empiezan a ver más interesadas por cuestiones sociales en cierta edad cercana a la adolescencia. Eh, pero bueno, dices que también has visto quizás este aumento de la presencia de las mujeres eh, en torneos, practicando este deporte arte. Este, ¿A qué crees que se deba este aumento? Esa es una pregunta bien interesante y bien difícil que responder al mismo tiempo,
El año pasado dialogaba yo con una maestra internacional de ajedrez, que también, que es de hecho de Ciudad de México y ha sido jugadora olímpica por México, ha representado al país en N cantidad de disciplinas. Y dialogábamos un poco en torno a esta diferencia, ¿no? De trato, digamos que todas estas violencias, ¿no? En contra de las mujeres, de las cuales se ha hablado un montón fuera del ajedrez, repercuten también en esta esfera. Y hablamos en cosas tan simples, ¿no? Cuando se juegan los campeonatos nacionales, por ejemplo, pues la categoría femenil está, digamos que en segundo plano. No es en realidad la misma, digamos, el mismo impacto mediático que pueden tener las ajedrecistas en este nivel. Pero definitivamente eso es, yo creo que una cuestión, digamos, es social. No, si bien es cierto que en estudios psicológicos y biológicos han demostrado que las mujeres y los hombres actuamos en patrones totalmente distintas, eso no explica y de ninguna manera nos delimita a nosotras, ¿no? Al momento de jugar al ajedrez. Los casos más emblemáticos son los de las hermanas Polgar, ¿no? Cuyo padre, Laszlo Polgar, que era un hombre que quería demostrar una metodología de que los genios no nacen, se hacen a partir de ciertos patrones de enseñanza, logró colocar a sus 3 hijas, siendo la más famosa Judith Polgar, ¿no? La única mujer que estaba entre los 10 mejores, ¿no? Del mundo. Entonces vemos cómo a partir o sea, no hay una cuestión que realmente justifique la diferenciación de trato en tanto a nivel organizativo como a nivel simbólico de las mujeres en el ajedrez. Eso por un lado. Y en un segundo momento yo creo que, porque ha habido más mujeres afortunadamente, yo creo que por 2 razones. La primera de ellas, el año pasado también yo participaba en un coloquio de mujeres en donde hablamos un poco de las experiencias con mujeres un poco más grandes, bastante de edad bastante avanzada. Cuando le preguntabas por qué no jugaban ajedrez, sus respuestas radicaban en el hecho es que mi esposo no me dejaba jugar, en que no era un deporte de mujeres. O sea, hace todavía unas décadas como que el ajedrez era un tema de, digamos, tenía otra connotación social, ¿no? Y esto es bien interesante. Entonces, esa sería la primera. Yo creo que sí ha habido un cambio generacional en torno a la percepción misma del ajedrez, que necesariamente afectó a las mujeres, pero que sí ha habido un cambio, ¿no? Del ajedrez, de este cambio de es un juego que se juega solamente en bares o en cantinas, porque el ajedrez empezó así, ¿no? En el siglo XIX, el ajedrez se jugaba en cafés y cantinas, ¿no? Eso históricamente es cierto. Entonces, este cambio, digamos, creo que en la percepción pues, ha permitido de alguna manera que niños, mujeres, personas de cualquier, sin importar género ni edad, se acerquen al ajedrez, ¿no? Es en primer lugar. Y en un segundo lugar, y aquí sí me voy a meter en una cuestión bien importante, que es el tema de la representación, ¿no? Afortunadamente, al haber grandes maestras internacionales que juegan los torneos, los internacionales en los femeniles, en las categorías absolutas, con el caso de las Polar, con esta serie famosísima se basó en el libro de Gambito de Dama, ¿no? Que sacó una de las plataformas de streaming más grandes del mundo el año pasado, creo. Pues al ver a referentes, mujeres, al momento de ajedrez, pues de alguna manera eso explica, ¿no? Que muchas niñas y jóvenes y adolescentes pues se están acercando cada vez más al ajedrez, Víctor. Sí, viene como un cambio, justamente, ¿no? Un cambio en esta concepción, en esta construcción simbólica que hay en torno al mismo ajedrez y que también finalmente es reflejo de estos cambios que quizás a veces medios lentos, a veces medios rápidos, pues se van haciendo, ¿no? Sí, totalmente. Continuando un poco en esta línea y bueno, la siguiente pregunta que te quisiera plantear es, ¿cuáles fueron tus principales influencias? Por ahí ya nos dijiste que un tanto comenzó con tu papá, ¿no? Pero bueno, durante toda esta trayectoria, eh, ¿qué personajes han sido significativos para ti? Ok, bueno, esta pregunta es muy difícil, ¿no? Porque ¿qué tantas personas han impactado en mi ajedrez? Yo los voy a dividir en dos, ¿no? O sea, los jugadores de ajedrez históricos y personas, ¿no? Como más reales, más cercanas, más en lo cotidiano. Claro. En esta parte de lo cercano, o sea, sin duda alguna, mi papá pues fue influencia así determinante, ¿no? O sea, yo me acuerdo muy de niña, muy de pequeña, o sea, yo no quería estudiar ajedrez, o sea, yo no quería estudiar ajedrez. Y mi papá era como de, no, tienes que ir a estudiar ajedrez, ¿no? Este tema de que a veces los padres de familia, las madres de familia intentan acercar a sus hijos, a sus hijas a ciertos espacios, me tocó, ¿no? Entonces,
Creo que mi papá fundamentalmente, hay este otro profesor que definitivamente fue mi entrenador varios años en Oaxaca también, que él fue el que me ayudó mucho a acercarme a la parte competitiva. Y sin duda también una profesora que se llamaba Guadalupe Guevara, ¿no? Y también en Oaxaca fue mi referente, ¿no? O sea, fue mi referente en un espacio mayoritariamente masculino, por eso me iba al tema de la representación, ¿no? En un tema mayoritariamente masculino, siempre ver a estas entrenadoras mujeres de alguna manera como de que determinar o no mi papel de ajedrecista, de acercarme al deporte, y pues que años después yo también cumpliría, ¿no? Ahora como entrenadora, como profesora, de alguna manera pues me sirven, ¿no? Como referentes en lo cotidiano, y finalmente hay un entrenador en la Ciudad de México, al cual yo admiro y respeto mucho, de nombre Lenín Toledo, y en realidad lo que hace este profesor en Ciudad de México es permitirme acercarme al ajedrez desde otro punto de vista. Hasta los 18 años yo justo tenía esta noción como muy competitiva del ajedrez, ¿no? Pero esta concepción que yo tengo hacia el deporte, o sea, ha ido cambiando con respecto al tiempo y esto es algo muy interesante. O sea, siendo el mismo objeto, digamos, que de aprendizaje o de estudio, pues mi percepción hacia él ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? Entonces, gracias a este profesor, pues de alguna manera fue quien me acerca a dialogar al ajedrez con la filosofía, por ejemplo, con la historia, con la literatura, ¿no? A veces hablamos, por ejemplo, de Helguera, que es un escritor mexicano, hablamos de Juan José Arreola, hay una casa de la UNAM en Chapultepec, para quien no conoce, que se llama Arreola, perdón, y se hace en un torneo muy importante ahí, ¿no? Entonces, eso por un lado, y ya en cuestión histórica, yo creo que un jugador que en lo personal me gusta mucho, que es Carlos Torres, repito, ¿no? Que es un jugador mexicano, de hecho el único jugador mexicano en la historia del ajedrez, que viniendo de un país, ¿no? Él emigra a los Estados Unidos después, pero él siendo un personaje con cierta formación, digamos que en México, en Yucatán, porque es Yucatán, y después se va a los Estados Unidos, pues de alguna manera siendo él un jugador muy talentoso, demuestra que no se necesita tener digamos que un contexto geográfico específico para jugar al ajedrez, ¿no? Y eso es algo bien interesante, porque a veces pensamos que solamente los rusos pueden jugar al ajedrez, o que solamente los indios pueden jugar al ajedrez, ¿no? O solamente los chinos pueden jugar al ajedrez. Y en realidad yo creo que la cuestión geográfica no tiene que delimitar. En el siglo XXI tenemos esta capacidad y esta facilidad de acceder al conocimiento por todos lados, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo bien, bien importante. Y el segundo referente, sin duda, pues es Polgar, ¿no? Judith Polgar, la única mujer que ha estado entre los 10 mejores ajedrecistas del mundo, ¿no? En el top 10 mundial. Ella es la única mujer que ha estado en ese top, ¿no? Y sin importar, de alguna manera, todas las conductas en su contra que tuvo por el hecho de ser mujer, hay que recordar que Kasparov, por ejemplo, que también fue ex campeón del mundo, en un torneo de Linares en España, tiene un pequeño enfrentamiento con un tema de una trampa por ahí. Entonces, Polgar tiene que enfrentarse un poco a eso y no le importa, ¿no? Ella sigue trabajando en su ajedrez, es una de las ajedrecistas jugadoras más agresivas en su estilo de juego, a mi parecer. Entonces, pues también es un referente bien, bien importante. Y finalmente, y aquí también hay otro personaje bien interesante en la historia del ajedrez que en lo personal me gusta mucho, que es Paul Morphy. ¿No? Morphy es no quiero llamarlo así porque suena muy feo, pero es un niño privilegiado, ¿no? Que crece en los Estados Unidos en el siglo XIX. ¿Y qué pasa con Morphy? Morphy viene de una familia adinerada en los Estados Unidos y él es tan talentoso que él juega ajedrez por pasatiempo. En realidad, él era una persona muy brillante. Él termina de estudiar Derecho, pero como termina antes, no lo dejan ejercer hasta que tenga determinada edad, ¿no? Entonces, él toma el ajedrez solo como pasatiempo, pero es tan talentoso que le permite jugar muy pocos años de su vida y ser una estrella fugaz, ¿no? Ser una de las figuras más importantes, digamos, del ajedrez. Y en este sentido, el estilo de este jugador es muy agresivo, es muy dinámico, es muy... yo creo que justo porque no tenía pensado jugar ajedrez a nivel competitivo, él en su juego, de alguna manera, pues digamos que no piensa tanto en el resultado,
No piensa más bien en la belleza de las combinaciones, en el tema de lo concreto en las posiciones, piensa en este tema del dinamismo, piensa en este tema digamos que, de jugar por el hecho de jugar, ¿no? Que a veces se nos olvida un poco cuando hacemos ciertas cosas, solo pensamos en ganar. Entonces, creo que el juego, netamente el juego de Murphy, nos ayuda un poco a recordar como esta parte divertida del juego. Me imagino que igual justamente esta parte lúdica que él expresa y también sirve en algún momento, tú me lo podrás decir, eh, no sé, cómo a replantear justamente el ajedrez y quizás un poco hasta hacerlo evolucionar, ¿no? No sé, o sea, quizás cambia un poco la parte de la concepción, quizás te lleva a pensar de otra manera el mismo juego, ¿no? Ya desde la parte quizás más estética también viene una cuestión más táctica, ¿no? Eh, no sé en ese aspecto si en realidad sí pasa algo como de ese estilo. Yo quizás en la parte más como pedagogo, quizás lo que quisiera ver es justamente esa parte como lo lúdico y lo estético eh, pueden finalmente llegar a tener un impacto justamente en la parte cognitiva, quizás, ¿no? Pues sí, verdaderamente en la parte de esta construcción de una misma persona o en la parte intelectiva de las mismas personas. Sí, justo, bueno, y aquí es donde me voy a ver, espero no verme muy técnica, ¿no? Creo que a veces o muchas veces, más bien, cuando nosotros estudiamos ajedrez, cuando nosotros nos acercamos más a esta parte técnica, como más esta parte de revisar partidas, de estudiar patrones, de estudiar, ¿cómo se llama? Tácticas. Yo ponía el ejemplo de Morphy. De alguna manera nosotros necesitamos este papel de la interpretación, ¿no? Cuando nosotros nos acercamos a una partida histórica de ajedrez, estamos interpretando de alguna manera qué quiso hacer el jugador en esta posición, por qué determinado jugador o cuál era la intención de este jugador. Y en ese momento ya estamos dando una lectura de alguna manera de lo que sucede. Y en este proceso, más bien tú me vas a corregir, Víctor, no sé, generan ciertos patrones cognitivos dentro de quienes jugamos ajedrez que nos permite de alguna manera desarrollar otras habilidades, ¿no? Creo que eso sería por un lado. Y en un segundo momento, y aquí es algo que yo sigo estudiando hasta la fecha, ¿no? Y que en realidad hace poquito también empecé a recuperar mis libros y empecé a ver otra vez partidas de ajedrez. No existe una única forma de jugar al ajedrez, ¿no? O sea, si bien existe algo, entre comillas, como la verdad ajedrecística, perdón, o si existe esto del juego perfecto, yo creo que solo se lo dejamos a las máquinas, ¿no? Yo creo que solo se lo dejamos a AlphaZero, a Stockfish, a todas estas inteligencias artificiales que a partir de ciertos patrones de algoritmos juegan la mejor opción. Pero cuando una persona mortal como nosotros nos acercamos al tablero, se cometen errores, a partir de ciertos modelos, ¿cómo se llama? Que yo revisé, tengo un estilo propio, hay jugadores muy técnicos, hay jugadores muy posicionales, hay jugadores muy dinámicos como Murphy, hay jugadores que trascienden o que pensaron y que fueron muy adelantados para su época, ¿no? Entonces creo que de alguna manera, cuando nosotros nos acercamos a esta parte más técnica del ajedrez, no se llama así, pero como más al ajedrez, digamos, o al estudio del ajedrez en estricto sentido y en esencia, nos estamos topando con todos estos factores, ¿no? Y de alguna manera eso hace, insisto, que quienes lo estudiemos y nos acercamos, pues tengamos que desarrollar y trabajar de manera, yo creo, secundaria o al mismo tiempo o simultánea otras habilidades. Por eso yo partía en un principio. A veces el ajedrez está relleno o envuelto en muchos mitos, ¿no? Como que eres bueno en ajedrez, entonces vas a ser bueno en matemáticas porque solo desarrolla la parte lógica, lo cual es falso. ¿No? Cuando nosotros nos sentamos frente a un tablero, tenemos que imaginar y tenemos que crear posiciones y tenemos que interpretar.
Entonces eso también pertenece a esta parte como más imaginativa, como más artística, como más de creación, ¿no? En los procesos cognitivos. Entonces, el ajedrez yo creo que tiene muchos temas por donde acercarnos, y este tema de muchas formas de jugar y muchas formas de acercarnos al ajedrez dentro de la historia de los campeones mundiales, o dentro de los que no han sido campeones mundiales, que también hay un montón de jugadores brillantes en la historia, pues podemos ver todos esos estilos, ¿no? Y insisto, cuando nosotros nos acercamos, le damos una lectura, no propia. Puede estar equivocada o puede estar en lo cierto, pero en el momento en que yo le doy una lectura y me acerco a esa partida desde mi interpretación, ya estoy haciendo un ejercicio reflexivo y un ejercicio como, digamos, muy, no sé cómo llamarlo, muy cognitivo, ¿no? Que desarrolla otras habilidades. Entonces, el ajedrez desde este punto creo que sí tiene su parte estética y también su parte lúdica, no hay que olvidarla tampoco. En vista de todo esto, no sé, es como que bien difícil encasillar en una sola dimensión. Eh, pero bueno, la pregunta sería, ¿qué lugar ocupa el ajedrez en tu vida? Ya en un aspecto, quizás no hablando propiamente del ajedrez, sino ya cayendo en la persona Ameyali. ¿Qué significa o qué lugar ocupa el ajedrez en tu vida? Es una pregunta bien bonita, ¿no? Porque, insisto, yo cuando empecé a jugar ajedrez, a mí no me gustaba el ajedrez. O sea, a mí me desespera. O sea, el hecho de que yo fuera cada fin de semana a estudiar y entrenar ajedrez 4 horas diarias, en lugar de ir con mis amigos a jugar, ¿no? Los fines de semana, cuando era niña no me gustaba y no me agradaba. Pero esta parte de entender al ajedrez desde otros lugares, cuando yo me di cuenta que el ajedrez no solamente era aprenderse cosas de memoria, cuando yo me di cuenta que el ajedrez me permite conocer a personajes pasados que a mí desde niña me ha encantado la historia, cuando yo me acerco al ajedrez más recientemente en los últimos años con el arte, por ejemplo, pues me da otra lectura, ¿no? Y me acerca, digamos, que a otros lugares. Entonces, ¿qué papel desempeña actualmente? La primera, y siempre lo voy a agradecer, yo empecé muy chica el tema de la docencia, ¿no? A dar clases, y mis primeras clases fueron de ajedrez. Entonces, este tema de la enseñanza, de los procesos de enseñanza y aprendizaje, pues comencé en el ajedrez, ¿no? Entonces, digamos que este espacio me ha permitido aprender a enseñar y aprender a aprender, ¿no? Entonces, es eso por un lado. Y en un segundo momento, y aquí sí quiero como intentar ser lo más concreta posible, porque me puedo ir 4 horas en este tema, ¿no? El tema del ajedrez y el arte y la filosofía. Actualmente colaboro en un proyecto de la Biblioteca de México, ¿no? El taller de ajedrez de la Biblioteca de México, que para quien no conozca la Ciudad de México, está muy cerca del Metro Valderas, ¿no? De la estación del metro, que es una biblioteca con bastantes años ya en Ciudad de México. Y en ese sentido, cada semana siempre nos aproximamos al ajedrez desde N cantidad de lugares. O sea, hemos hablado de ajedrez e inteligencia artificial, hemos hablado de ajedrez en el cine, hemos hablado de ajedrez y el existencialismo francés, hemos hablado del ajedrez desde un montón de lugares. Y siempre creo que la riqueza de dialogar con otros es encontrarse en esos puntos de diferencia que interseccionan, ¿no? Y el ajedrez me permite eso. O sea, yo siendo estudiante de ciencia política o siendo politóloga, dialogar entre maestros internacionales y profesores con muchos años de enseñanza en el ajedrez, pues permite interseccionar y dialogar con otros de otros, ¿no? Y ese tema del diálogo, del punto de intersección, creo que es bien importante. Y cuando se habla de ajedrez, pues es bien bonito, porque yo siempre, digamos que una definición muy personal del ajedrez es el juego de la diferencia, ¿no? El juego, el deporte que nos enseña a ser distintos y que desde la diferencia se pueden construir cosas. No tenemos un peón que juega diferente a una dama, y una dama juega diferente en el alfil juega diferente a un caballo, pero desde esas diferencias se construye una partida de ajedrez, ¿no? Desde la colaboración, desde la concreción, desde la dinámica y la armonía de esas piezas, pueden generar productos, ¿no? Y en mi forma de ser en lo social, también por mi formación como politóloga, también creo mucho eso, ¿no? Que el tema de crear y tejer lazos sociales y comunitarios, pues el ajedrez es un reflejo de eso. Entonces, creo que de forma muy general, justo el ajedrez es una metáfora, ¿no? Del tema de la intersección,
del tejido social y del diálogo sobre todo con el arte, ¿no? Que es un tema que en lo personal me gusta y me apasiona un montón. Creo yo, una definición eh, muy linda porque eh, creo que sí. O sea, yo eh, cuando me empecé a acercar justamente a esta parte del ajedrez, y, y bueno, fíjate que lo quise recuperar justamente un tanto en la introducción porque creo que existe el juego del ajedrez, que como lo has dicho, ¿no? Quizás está muy enfocado en la cuestión de aprender las reglas, de conocer ciertos principios, pero pues detrás de eso hay todo un mundo, o como bien lo dices, ¿no? El ajedrez como un punto de intersección para un montón de dimensiones, para un montón de discursos, para un montón de diálogos. Eh, un poco ya hemos respondido la siguiente pregunta, pero ¿por qué practicarlo? Más bien la pregunta sería, ¿por qué no practicar ajedrez? No, creo que sería una pregunta más sencilla de responder. No, ¿por qué practicar el ajedrez? Hay muchas razones, ¿no? Yo difícilmente creo que hay una sola razón válida para acercarse al juego. Yo cuando me acerco a mis alumnos, a mis alumnas, siempre intento acercarme, digamos que desde diferentes lugares, ¿no? El tema de la historia, el tema del arte. Hay quien se acerca al ajedrez por el simple hecho de la belleza del juego, no por el simple hecho de ver combinaciones y entender un poco de la historia, el desarrollo de las ideas en el juego. Hay quien se acerca al ajedrez por la parte competitiva, que también es legítima, ¿no? Hay personas que les encanta el hecho de jugar ajedrez en torneos, en competencias, y también es válido acercarse ahí. También hay personas que se acercan al ajedrez solo como un pasatiempo, solamente con afán de pasar un rato agradable al momento de jugar, ¿no? El tema de lo lúdico, y también es agradable. Me han tocado casos de personas que se acercan al ajedrez como forma, como un proceso terapéutico, ¿no? Con esta parte de que el ajedrez nos ayuda a trabajar de alguna manera ciertas emociones, el tema de la tolerancia, el tema de la resiliencia, el tema de encarar el fracaso, ¿no? Porque en ajedrez todo mundo y todo, perdemos partidas. Entonces el tema de encarar el fracaso también, hay personas que se acercan, insisto, al ajedrez de esta parte como más, digamos, psicológica, terapéutica, no sé llamarlo así, pero así lo voy a definir. Entonces, yo creo, o intentando responder la pregunta, yo creo que hay que practicar al ajedrez y hay que acercarnos al ajedrez por dos razones. La primera de ellas, porque es un deporte, a diferencia de otros, muy, ¿cómo llamarlo? O sea, que no se requieren grandes cosas para acercarse por primera vez a un ajedrez. ¿No? El tema de la facilidad, el tema de la accesibilidad. De hecho, esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque hablando de los soviéticos y los rusos, cuando vienen ellos de su guerra civil, ¿no? En el siglo XX, sí, a principios, en los primeros años del siglo XX, los rusos masifican el ajedrez por dos razones. Primera, porque querían demostrarse, ¿no? En este tema de historia del siglo XX, el tema del socialismo quería demostrar que intelectualmente era superior al capitalismo, y entonces por eso empiezan a meterle mucho dinero, y el ajedrez fue un tema de política de Estado, un tema de seguridad incluso nacional, el tema del ajedrez. Y la segunda razón era porque era muy barato, ¿no? Comprar un ajedrez en realidad es muy económico, a diferencia de un estadio de fútbol, el tema de la equitación. Me estoy yendo a extremos muy grandes, ¿no? Pero la equitación, el golf, el tenis, o sea, esos son deportes muy caros, ¿no? O sea, muy difíciles de accesar, a diferencia del ajedrez. ¿Quién no de nosotros, nosotras, no hemos ido a la papelería y hemos visto un ajedrez en la papelería de la esquina? ¿No? Entonces, el tema del acceso al ajedrez creo que es una primera razón para cuál acercarnos a él. O sea, es un deporte muy accesible, muy fácil de ver, sobre todo en Ciudad de México, en donde el ajedrez se juega en todas las delegaciones, en todos los lugares. Eso es lo primero. Y lo segundo, acercarse al ajedrez, y esto sí es una visión muy personal digamos, de la disciplina, insisto, no es solamente acercarse al tema competitivo, no, es acercarnos a un lugar, acercarnos a una herramienta que nos permite dialogar con otros lugares. Insisto, el tema de la historia, el tema de la geografía, el tema del arte, el tema de la filosofía, el tema incluso de la teoría social y democrática, ¿no? Por eso cuando yo intento ocupar como metáfora el ajedrez al momento de hablar de la diferencia en lo social,
pues de alguna manera es cierto, también es legítimo. Entonces, acercarnos al ajedrez creo que puedo dar muchas razones, ¿no? Habrá quienes te digan que también desarrolla habilidades cognitivas en las personas, habrá quien te diga que también te hace bueno en matemáticas, lo cual no del todo es cierto, ¿no? Para algunas personas puede funcionar, en mi caso yo soy pésima para matemáticas, ¿no? Por eso estudié ciencias sociales, porque las matemáticas no me agradan, pero el ajedrez también dialoga con eso, ¿no? Hay algunos volúmenes que ahorita se me está yendo el autor y el nombre, pero si a alguien, por ejemplo, le gusta mucho el tema de las matemáticas, hay un texto muy padre que se llama Ajedrez y Álgebra, y te enseña álgebra a partir de un tablero de ajedrez, ¿no? El tema de los exponentes, el tema de las fórmulas, el tema de las incógnitas, te lo enseñan a partir de un tablero de ajedrez, ¿no? Que lo hicieron unos pedagogos argentinos. Entonces, acercarse al ajedrez, hay cualquier razón válida para acercarse al ajedrez. Entonces, cualquier razón que tengan para acercarse, háganlo, ¿no? Siempre es mejor tener un ajedrez a no tenerlo, ¿no? En mi opinión. Bueno, ya un poco, bueno, siguiendo esta línea, la siguiente pregunta programada es, ¿cómo podemos iniciarnos en este mundo? Ya un poco nos has platicado que, eh, híjole, como niños, o al iniciar como niños, es como una parte obligada, ¿no? Es como, digo, un niño difícilmente podrá ser completamente disciplinado por sí solo, ¿no? Pero, ¿cómo hacer esta introducción? ¿O cómo lo podrías hacer quizás de una manera más amena? Mm, esa pregunta es muy difícil y muy fácil. Entonces, yo creo que lo voy a responder solo desde mi experiencia, ¿no? O sea, solo desde lo que yo he trabajado con niños y niñas. Me ha tocado alumnos, alumnas desde los 4 o 5 años, o de los 6 años, y me han tocado alumnos también ya de la tercera edad. Yo creo que un tema o una primera respuesta sería acercarse al ajedrez o iniciar desde donde se quiera. Y esto es bien importante. ¿A qué me refiero con esto? Muchos profesores, ¿no? Con todo respeto que se merecen el trabajo de mis colegas, pareciera ser que olvidan, ¿no? Esta parte de lo multidisciplinario del ajedrez, y si tú no te acercas, por ejemplo, de manera competitiva o de manera muy sistemática de entrada, entonces como que no vas a mejorar en tu juego, ¿no? Hay muchos maestros que solamente ven la parte competitiva. Entonces, en mi experiencia, yo creo que si te gusta el ajedrez y te acercas a un video de tu youtuber favorito, se vale. Y si te acercas y te metes a internet y buscas cómo, hay un texto, hay un libro que no recuerdo el autor, pero me da mucha risa cada vez que veo ese libro, y se llama Jugar al ajedrez para ganarle a tu papá, ¿no? Igual, de una casa editorial de ajedrez. Entonces me da mucha risa el título. Si nos queremos acercar al ajedrez desde esos primeros lugares, para mí no hay mejor forma que hacerlo si se tiene la intención, ¿no? Si se quiere acercarse a partir de una composición que yo vi en una revista, hay un periódico español que tiene una sección de ajedrez que es El País. Entonces yo empecé también así, o sea, mi papá veía periódicos y me decía, léelo, ¿no? Entonces, acercarse al ajedrez yo creo que se vale desde cualquier lugar como punto de partida, ¿no? O sea, como punto de partida puedes acercarte desde un libro que viste en internet, desde una película que viste, desde una serie que viste. Acercarse es el primer paso, ¿no? Y en un segundo momento, yo creo que hace 50 años el tema del lenguaje era un problema bastante drástico, porque la mayor cantidad de literatura ajedrecística estaba en ruso y en inglés, ¿no? En ruso y en inglés, en ruso y en inglés. Pero eso ha cambiado, o sea, eso ha cambiado con el tiempo gracias a la masificación digamos que la información. Entonces, ahora es muy fácil acercarse insisto, a videos de internet, desde cómo mover las piezas. Hay PDFs gratuitos también en internet. En Ciudad de México hay espacios públicos en donde se dan talleres de ajedrez de manera gratuita. Entonces, creo que cómo acercarse al ajedrez, el primer paso es hacerlo, ¿no? Desde cualquier lugar, desde donde sea. Y ya un segundo paso, y aquí con esto terminaré un poco la idea, es ver para qué quiero jugar ajedrez.
¿no? Esa pregunta puede ir cambiando conforme pase el tiempo, pero ¿para qué quiero jugar ajedrez? No quiero jugar ajedrez para jugar en torneos, quiero jugar ajedrez porque me gusta, no solamente jugarlo, acercarme con mis amigos y retarlos un fin de semana y ganarles. Para Entonces, ganarle a mi papá. para ganarle a mi papá, exacto, como dice el libro. Entonces, creo que esa segunda pregunta, ¿para qué me acerco al ajedrez? O ¿por qué quiero, en el caso de quienes son padres y madres de familia, ¿para qué quiero acercar, ¿cómo se llama? A mi hijo, a mi hija al ajedrez? Creo que también es una pregunta válida y legítima. Y en un tercer punto, que justo ahorita se me pasó, pero qué bueno que no se me pasó, un tercer punto de acercarse al ajedrez es tejer tejidos con los demás, ¿no? Y crear comunidad a partir de los demás, a partir de las relaciones alumno-profesor, a partir del club de ajedrez del barrio en Ciudad de México hay un montón. O sea, yo cuando llegué a Ciudad de México me asombré la cantidad de clubes de ajedrez que hay. No, yo creo que es más, no hay delegaciones, les puedo asegurar, que no tengan club de ajedrez. O sea, todas las delegaciones de Ciudad de México tienen ajedrez. Entonces, este tema de acercarme a estos espacios públicos, ¿no? Apropiarnos de estos espacios que son de todos y de todas, desde el ajedrez, creo que también es una buena respuesta, ¿no? Por dónde tenemos que empezar. Eh, eh, Justamente antes de esta entrevista pudimos platicar un poco y bueno, pude notar algo que resulta eh, bastante interesante, que eh, se puede tejer un diálogo en el ajedrez, empezando en el mismo ajedrez y ampliándolo a diferentes expresiones artísticas. Pero también puede ocurrir a la inversa, ¿no? Conocer esta parte artística donde el tema principal es el ajedrez y de allí hacer un poco justamente la conexión con el juego propiamente. Eh, en este aspecto, eh, ¿qué tipo de arte existe alrededor del ajedrez? ¿Qué nos podrías recomendar en este aspecto como una manera de quizás empezar a conocerlo para entrar de lleno o más bien ampliar también el conocimiento que tenemos sobre él? Esta pregunta, yo creo que si ves que me alargo mucho, Víctor, por favor, recuérdame, porque yo me puedo llevar muchas horas. El ajedrez en sí mismo, yo creo que es arte. No, el ajedrez en sí mismo es una forma de expresión. Hay un maestro internacional mexicano, ¿no? Que se llama Oscar Sánchez, y él dice algo bien interesante. Dice, yo desde que veo a un gran maestro dar un jaque mate o veo ganar a un gran maestro de cierta forma, pero también veo a un niño de 5 o 6 años creando su propio mate, desde ese momento estamos hablando de un proceso creativo, independientemente si eres un gran maestro o eres un niño de 6 años, ¿no? O si eres un adolescente o acabas de aprender a jugar ajedrez. Entonces, el ajedrez en sí mismo creo que nos permite dialogar con los procesos creativos, ¿no? Y con el tema de la estética, pues yo hablaba de la estética hace rato. Hay un primer acercamiento de diálogo del ajedrez con el arte, lo tenemos en ciertas composiciones, en ciertas partidas. Por ejemplo, el Greco, ¿no? Que es un jugador del siglo, del siglo XVI, si mi memoria no me está fallando, el Greco, que era italiano, que era conocido como el Calabres, porque nace en la región de Calabria. El Greco es para mí, el primer jugador profesional de ajedrez. En tanto él aprende a jugar ajedrez, y las cortes europeas le pagaban por hacer composiciones de ajedrez. O sea, por el hecho de crear composiciones y problemas bonitos, estéticos, agradables en la resolución, se les pagaba, no le pagaban al Greco. Entonces, desde ahí tenemos una intención de crear algo bello y crear algo estético, ¿no? Entonces, de entrada, el ajedrez en sí mismo es arte, ¿no? Porque hay, insisto, temas de estética y temas de creación, ¿no? Que son dos características fundamentales en el tema del arte. Entonces, eso de entrada. Y ahora, en relación con otras disciplinas, el arte, perdón, el ajedrez
ha servido de pretexto, ¿no? Para el diálogo con otras disciplinas. Ha dialogado con el cine. Hay un director muy famoso, muy importante, que es Berman. De hecho, una cátedra en la Universidad Nacional Autónoma de México se llama así, cátedra Berman, ¿no? En la Escuela de Cine, si no me está fallando un poco la memoria. Y Berman tiene una película muy interesante que se llama El Séptimo Sello, ¿no? No voy a contar de qué trata la película para quienes estén viendo un poco este diálogo, se acerquen a la película al cine de Berman en general, pero también a la película del Séptimo Sello. Y El Séptimo Sello es una película que dialoga de una manera bastante profunda el tema de la muerte y el tema de la vida, ¿no? El tema de lo divino y el tema de lo mortal, digamos que de lo humano, el tema de la existencia, a partir del ajedrez, ¿no? La manera de reseña es un caballero medieval en un contexto, hablando de pandemias, hay una epidemia de peste, ¿no? Está la peste invadiendo Europa, está caballero medieval, perdón, que se enfrenta a la muerte y le reta una partida de ajedrez, ¿no? Entonces, a manera digamos que de poema, de metáfora, Berman nos habla un poco de estos temas tan profundos, ¿no? Y tan difíciles, y los plantea en forma de película, ¿no? Tomando el ajedrez como pretexto. Entonces, el ajedrez dialoga con el cine, ¿no? Ahorita pongo ese ejemplo. También dialoga con el tema de la literatura. De hecho, el primer texto, y esto es bien interesante, ¿no? Hablando de la historia del ajedrez, la última pieza que se inventa o que se moderniza, por llamarlo de alguna manera, es la dama, ¿no? O la reina. De hecho, decir reina es un error, ¿no? La palabra correcta en español es dama. Entonces, la dama es la última pieza del ajedrez moderno, ¿no? Antes de eso estaba una pieza que derivaba del Shatranj, que era el persa, pero la dama se crea, digamos que la última pieza en el siglo XVI, y se hace perdón, antes en el siglo XV, la dama se inventa en el siglo XV, si no me está fallando la memoria, en honor a esta reina famosa que es Isabel de Castilla, ¿no? A esta historia que nos cuentan cuando somos niños y niñas, de que unos reyes muy buenos le dieron dinero a Cristóbal Colón para que financiara sus barcos y llegara a lo que después se conocería como América, pues esa Isabel de Castilla, ¿no? También conocida como Isabel la Católica. Entonces la dama se cree que es un homenaje a Isabel de Castilla, ¿no? A esta reina muy famosa y muy importante en la política europea de su tiempo. Entonces, la dama es esta última pieza, digamos, que se inventa, que se moderniza, y el primer texto que registra el movimiento La Dama es un poema, ¿no? Que se publica, creo, en 1475, que se llama Jacques d'Amont, ¿no? El primer texto que recopila todos los juegos de las piezas es un poema, escrito por un sacerdote, ¿no? En siglo XV. Entonces vemos cómo desde su entrada el ajedrez dialoga también con la literatura, ¿no? Entonces aquí también vemos otra vez el tema de la interdisciplinaridad. El ajedrez con la pintura, puedo dar N cantidad de ejemplos también. Hay muchas pinturas, únicamente me voy a remitir a un personaje muy importante para la historia del arte, el tema de la pintura, el tema de la escultura, el tema de las vanguardias, que es Marcel Duchamp. Marcel Duchamp es uno de estos, digamos, no sé si han visto ¿cómo se llama? Este concepto de vanguardias, o este tema del arte en el siglo XX, en donde de repente empiezan a experimentar un montón con la pintura, con el arte, y Duchamp se acerca al ajedrez. Duchamp tiene algunas pinturas y algunas esculturas sobre el ajedrez. También hace ciertas fotografías con Dalí, de hecho, tiene ahí unas fotografías bien interesantes con Salvador Dalí, el pintor. Y llega al punto de que Duchamp se retira del arte, se retira de la pintura para jugar al ajedrez, ¿no? Y se vuelve tan bueno de alguna manera, que entra a jugar a las Olimpiadas, creo que por Francia. O sea, Duchamp entra al equipo olímpico francés a jugar a las Olimpiadas, no recuerdo de qué año, pero entra a jugar al equipo olímpico, ¿no? Entonces el ajedrez de alguna manera seduce también a los artistas, a los pintores, a estas personas que se acercan de una forma más directa al tema del arte, al tema de la pintura, y también sirve de pretexto. Entonces, el ajedrez siempre ha dialogado con otras disciplinas. Yo creo que no es en vano, no creo que no es nada arbitrario, que existe esta relación entre el arte, el ajedrez y lo estético. Y pues así como esos ejemplos, hay muchos más, ¿no? Hace rato yo citaba a Juan José Arreola, tiene textos sobre el ajedrez, y de hecho Arreola jugaba al ajedrez. También se dice que Juan Rulfo, ¿no? El cuentista, el escritor mexicano, también jugaba al ajedrez, no se cuenta por ahí. Entonces,
hablar de ajedrez y el arte da para un montón de anécdotas, un montón de ejemplos más, pero ahorita creo que con esos basta, ¿no? Para entender un poco de la relación que existen entre esas disciplinas. Y bueno, ya como último punto para ir cerrando, quizás la relación no es, a veces no es muy clara, pero eh, por ejemplo, en series o en cuestiones más actuales, eh, por ejemplo, esta serie de Gambito de Dama, eh, la podrías recomendar como una manera de acercarte al ajedrez, porque bueno, fíjate que ocurre algo eh, que al menos a mí me parece medianamente gracioso, que el ajedrez normalmente, eh, como puede llegar a ser catalogado como algo muy, muy complicado, como algo que te va a ayudar, como tú bien dices, solamente si eres bueno en matemáticas o unas cuestiones así. También se ha hecho de cierta fama que es medio imposible y de momento hasta medio aburrido, ¿no? Entonces, no sé los que nos ven cuántos hayan tenido ya la posibilidad de ver justamente esta serie de Gambito de Dama, pero a mí me sorprende y digo, oye, qué buena serie y cómo eh, puede volverse tan atractivo algo que en primera apariencia y ante una mirada que quizás no ha profundizado bastante en el tema del ajedrez, cómo puede volverse de cierta manera tan interesante. Sí, primero me voy a autocorregir, ¿no? Porque ya haciendo memoria, perdón, o sea, por eso digo, el ajedrez está lleno de muchos mitos. El memoria no es tan buena a corto plazo, a largo plazo es fabulosa, pero a corto plazo no es tan buena. Y el Greco justo eso por el siglo XVII, ¿no? Porque nació en 1600, entonces nada más corrección ahí. Y en segundo lugar, ya intentando responder sobre Gambito de Dama, yo creo que difícilmente, yo tengo una relación amor-odio, ¿sabes? Con la serie. Al mismo tiempo que me encantó, al mismo tiempo como que hubo detalles que se me hicieron como muy, digamos, muy chatos y muy planos digamos, muy incompletos, ¿no? ¿Qué hace Netflix con esta serie? Sucede que Netflix de alguna manera a veces como que intenta vender productos como muy innovadores, ¿no? Como muy, ¿cómo llamarlo? Como muy poco tomados o muy poco explorados en las series comerciales o en, digamos que en el tema general, ¿no? De lo mediático. Entonces, Gambito de Dama, a propósito, de hecho, es una adaptación de un libro, o sea, no es una serie que se haya inventado en Netflix, se basa en un libro. El libro y la serie no, o sea, tienen diferencias muy notables, pero eso es de entrada. La segunda cosa es Gambito de Dama, yo creo que es, en mi opinión, el producto mediático mejor construido de lo que es el ajedrez de competencia, ¿no? A partir de Beth Harmon y de todos estos procesos que ella lleva durante estos 8 episodios, creo, estos 8 episodios, de alguna manera dan cuenta de lo que en realidad es el ajedrez de competencia, y no es en vano. No es en vano porque el equipo que crea la serie se vale incluso de Kasparov, ¿no? De varios jugadores de la élite mundial en las últimas décadas para crear la serie. Entonces tiene como muchas influencias de ajedrecistas que ayudaron a escribir, no sé si el guión o la producción, pero sí colaboraron ajedrecistas. Entonces, Gambito de Dama creo que sí es el producto mediático más interesante y mejor hecho en tanto lo que es el ajedrez de competencia, lo que implica sentarse a un tablero y enfrentarte después de muchas horas de esfuerzo y de trabajo frente a un oponente que igual estudió tantas horas y tantos, ¿cómo se llama?, años de trabajo. Entonces yo creo que es el mejor producto mediático en ese sentido, ¿no? Entonces, Gambito de Dama sí la recomiendo, la verdad sí la recomiendo, sobre todo porque después de Gambito de Dama, a mí me sorprendió la cantidad de alumnas, sobre todo, ¿no? De mujeres jóvenes que se acercaron, ¿sabes qué? Yo quiero jugar al ajedrez, yo no me imaginaba que el ajedrez fuera esto. Entonces, por eso lo recomiendo. Primero,
por esa capacidad que tiene de trazarnos la historia, de trazarnos en un ambiente muy bien dibujado. O sea, la producción es fabulosa, los vestuarios están fenomenales, no es una muy buena serie, y que toma el ajedrez, insisto, como pretexto para dialogar desde ese lugar. Entonces, eso por un lado. En un segundo momento, sí hay que tomarla con cuidado. O sea, sí hay que tomarla con cuidado, porque históricamente sí tiene como algunos detalles. Por ejemplo, es que no quiero contarla. Yo sé que para este punto todo el mundo la vio, pero por si hay algún distraído que no la haya visto, ¿no? Sí hay como ciertos detalles y ciertas como fallas de alguna manera. Por ejemplo, el tema de los soviéticos fueron los reyes y los monarcas del tablero durante la segunda mitad del siglo XX. O sea, no se habla de la escuela soviética de ajedrez. De hecho, Fischer, que ese match es el match del siglo, así lo nombraron cuando se enfrenta a Boris Spassky contra Bobby Fischer en plena Guerra Fría. No, Fischer es el único estadounidense que le arrebata, digamos, que la hegemonía a los rusos, pero que después ya no refrenda el título mundial. Y de hecho Fischer le iba a los rusos. O sea, Fischer, sin ser ruso, lee todos los tratados y todas las teorías y todos los avances rusos hasta ese momento. Entonces Fischer de alguna manera se formó con los rusos, ¿no? Entonces llegar a digamos, a esas élites tan competitivas, sin, digamos, un equipo de trabajo que te ayude, que te apoye, que te respalde, es muy difícil. Entonces sí hay ciertos detallitos que la serie como que, digamos, que no termina de explorar, y yo sé que no es la intención tampoco abordar todo lo que es el ajedrez, sería imposible abordarlo en una serie, pero sí es un primer acercamiento muy bueno, insisto, al tema del ajedrez de competencia, ¿no? Entonces, sí la recomiendo totalmente, sobre todo si hay niñas más bien jóvenes, porque también hay ciertos temas ahí un poco delicados, como es el tema de las drogas, por ejemplo, el tema de los narcóticos, ¿no? Que hay que tomarlo con mucho cuidado, sobre todo para audiencias muy pequeñas, pero sí es un buen acercamiento y un buen producto sobre este tema. Pues a mí, Yali, no me queda más que agradecerte. En serio que durante este rato que pudimos hablar un poco, no sé, has mencionado tantos temas que quedarían justamente como para aventarnos unas 6, 7, 8, hasta 10 horas platicando o hacer 20,000 mini videos. Este, pero bueno, me ha agradado bastante porque eh, creo que nos das pistas para empezar, de tu experiencia, eh, pero también de una manera en que nos podríamos acercar un poco al mismo ajedrez. No sé si quieras cerrar con algún otro comentario. No, primero agradecerte por la oportunidad de platicar, Víctor. Sabes que a mí me encanta dialogar, sobre todo en temas cuando se trata de ajedrez, insisto, y con eso comencé, no es en vano que vayamos en un eterno retorno, como dicen por ahí. Entonces, hablar de ajedrez, yo creo que, y con esta última idea quiero cerrar, hablar de ajedrez es siempre hablar de un punto de intersección con otras disciplinas, con otros, ¿no? Con otras personas. Cuando yo me siento a jugar con alguien, a jugar ajedrez, o sea, son mis ideas contra las de alguien más. Entonces, en ese diálogo, en ese proceso mayéutico, pues se genera una partida de ajedrez. Entonces, acercarse al ajedrez siempre es, insisto, maravilloso. Es una disciplina que en este punto es muy accesible, no insisto, podemos ir a la playa de la esquina y hay un ajedrez. Y en un segundo momento, el ajedrez, pues sí es un juego de la diferencia, ¿no? Y con eso me va a quedar un poco. El ajedrez de alguna manera nos permite, nos enseña la importancia de la diferencia y del otro en un mismo espacio. Y eso en sociedades como las nuestras es totalmente necesario, ¿no? El tema del tejido comunitario, el tejido social, pues el ajedrez nos enseña a manera de una metáfora pues, centenaria. Entonces, no me queda más que agradecerte, Víctor, y un saludo a todos y todas, y yo siempre muy contenta de poder hablar de ajedrez y de arte y de cine y de un montón de cosas más. No, al contrario, y qué linda reflexión la última. Y bueno, espero que nos puedas volver a acompañar porque hoy dejamos completamente de lado, aunque con ciertos guiños, tu otra formación, ¿no? La de politóloga.
y bueno, creo que también por ahí hay mucho, mucho que platicar. Sí, Y no, bueno, totalmente. así nos despedimos. Espero vean los siguientes videos de Aidu México, siempre tratando de tener temas bastante interesantes eh, y sobre todo que intenten tener una cierta relevancia social para que les pueda ayudar a nuestros visitantes. Muchas gracias. No, gracias a ti, Víctor. Hasta luego. Hasta luego.